Desde el escepticismo radical de Hume, podemos decir de que todo conocimiento proviene de la experiencia y todo saber que va más allá de los sentidos es una mera ficción, es algo inexistente. Nosotros a todo momento estamos percibiendo cosas de nuestro entorno, de nuestro mundo exterior, como lo son sabores, olores, ruidos, frío, calor, colores y cosas así de los objetos que nos rodean. Pero nosotros en realidad podemos percibir el objeto en sí mismo, podemos percibir la esencia o la sustancia de este, siquiera tenemos una pequeña percepción de este. Nosotros solo conocemos lo que los sentidos nos proporcionan, y como los sentidos no nos proporcionan, no nos dan ninguna impresión de lo que es la sustancia, la esencia, la cosa en sí misma, entonces esta se vuelve totalmente falsa y errada. El principio de causalidad principalmente se fundamenta en la conexión necesaria. Es decir, para que haya una causa en efecto, necesariamente tiene que haber la conexión entre dos sucesos para que así suceda el fenómeno. Si la conexión no sucede, la causa del efecto queda totalmente destruida, dañada. Entonces, cuando yo hago esto, ¿acaso estoy percibiendo que la causa y el efecto están relacionados entre sí? No, yo no percibo nada, simplemente estoy percibiendo una serie de sucesos que pasan en el aquí y en el ahora, que sucedieron en el pasado y que posiblemente pueda ocurrir en el futuro, pero no es posible. Y como no se percibe una conexión, el principio queda totalmente destruido. Entonces ahora vamos al método inductivo, que va un poquito muy ligado al de causalidad. Entonces el inductivo nos dice que por más de que algo ocurra 1000 veces en el futuro, no es probable, no es seguro que va a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque el futuro no se puede predecir. Nosotros no tenemos ninguna impresión del futuro, no sabemos qué va a pasar. Nosotros estamos percibiendo el aquí y el ahora y percibimos lo que pasó en el futuro, más no lo que pasó en el futuro. Es un ejemplo. Si llueve, puede que me vuelva verde, puede que desaparezca, no sé. Ahora vamos con la ley de la inercia. Todo cuerpo permanece inerte hasta que una fuerza externa actúe en él. Esto, en simples palabras, ¿qué es? Principio de causalidad. Y como ya lo he mencionado, lo que va a pasar en el futuro simplemente es indemostrable. No va a pasar, no va a suceder. Nosotros no tenemos ninguna impresión de lo que pasa en el futuro. Hume le da un golpe mortal a la ciencia, porque este, en primer lugar, no nos da un conocimiento necesario. No descubre ninguna ley, ni un conocimiento, ni un fenómeno nuevo. Es un conocimiento indemostrable, improbable, es algo totalmente erróneo. La base de la ciencia son costumbres y bases que tenemos. Lo vuelvo a repetir, que muchas cosas hayan pasado en el pasado no me asegura que van a volver a pasar en el futuro. Por lo tanto, la ciencia queda destruida por el querido Hume. Bueno, el escepticismo radical de Hume prácticamente nos baja todo, incluso la misma existencia del hombre, pero es un tema que no nos concierne ahora. Ahora estamos en la ciencia, que también la destruye, pero aquí pone un planteamiento muy interesante: cómo traer de regreso a la ciencia con sus características, necesidad, universalidad, carácter demostrativo y aporte al conocimiento. Aquí Kant hace un trabajo realmente magnífico, ya que él reestructura la ciencia para así poder tratarla de nuevo, ya con sus características ya mencionadas, demostradas. Entonces aquí tenemos que hablar de los juicios analíticos y sintéticos. Los analíticos son aquellos en donde el predicado está contenido por lo menos implícitamente en el sujeto. Son juicios explicativos porque el predicado no añade nada al sujeto. Su verdad descansa en el principio de contradicción. Entonces expliquémoslo con un ejemplo muy sencillo. La pelota es redonda. Lo redondo está implícito en la misma definición de pelota. Entonces aquí se crea una tautología, es decir, una redundancia. Porque se llega a lo mismo, esto no aporta ningún conocimiento, se está diciendo, se está repitiendo lo mismo, cae en un dogma. ¿Por qué? Porque se está diciendo una verdad que es irrefutable, no se puede refutar, esto es totalmente verdad, y nadie puede decir si es verdadero o falso ni criticar. Pero también cae en una universalidad y una necesidad, porque es que no hay otra manera de verlo, es la única manera de verlo. Bueno, ahora con los juicios sintéticos. Entonces, los juicios sintéticos son aquellos donde el predicado no está contenido precisamente en el sujeto.
son ampliativos, porque el predicado se amplía el contenido del sujeto. Entonces, la pelota es roja. Bueno, la pelota es roja. Entonces, ya la figura geométrica, es decir, que es esférica, está en la misma definición de que sea una pelota. Pero aquí nos dice la pelota es roja. Es decir, nos aporta un conocimiento nuevo. Nos afirma que efectivamente hay cosas que rodean nuestro mundo, que no estamos, no sé, en un lugar sin espacio y tiempo, no sé, cosas así. Pero a la vez no es necesaria ni universal, porque una pelota puede ser roja, verde, puede haber distintos tamaños de pelota, puede ser de diferentes texturas, es decir, hay varias maneras de verla. Por lo tanto, el juicio analítico no es ni universal ni necesario. ¿Qué es el giro copernicano? El giro copernicano cambió la forma de obtener el conocimiento. Hasta ese momento la epistemología creía que el objeto que estudiamos determina el conocimiento que tenemos. Kant entonces propuso la hipótesis contraria, que es que nuestro conocimiento es lo que determina el objeto que estudiamos. El objeto se configura según las estructuras propias del ser humano, es decir, que es necesario que nuestros procesos actúen sobre la experiencia para que la podamos conocer. Los conocimientos puros a priori. Los conocimientos puros a priori son tipos de conocimiento que no requieren de la experiencia para ser válido. Este tipo de conocimiento es inherente al ser humano, ya que es independiente de la experiencia. Es universal, ya que puede aplicarse a todo tipo de casos, y es necesario, ya que es imposible comprender el mundo de otro modo. Kant llegó a la conclusión de que este tipo de conocimiento es posible gracias al giro copernicano, y que el objeto no existe independientemente del sujeto, sino que nosotros lo configuramos. La función de este conocimiento es poder dar juicios sintéticos a priori, ya que un juicio es el medio por el cual nosotros expresamos conocimiento. Este juicio nos dice algo del mundo sin necesidad de recurrir a la experiencia, y es necesario siempre, universal, demostrativo, y siempre aporta conocimiento nuevo. Estos juicios solo son posibles si solo decimos que los objetos se rigen por nuestro conocimiento, y si nosotros determinamos el objeto según las estructuras propias del ser humano, que son las formas a priori, que es lo que voy a explicar en el siguiente punto. Como ejemplo de estos juicios a priori podemos tener un edificio sin fundamento se caerá, o si yo dejo caer un objeto de vidrio al suelo, se romperá. Bueno, para contestar estos dos puntos, primero hay que definir qué son las formas a priori. Son las facultades que, prescindiendo de la experiencia, la posibilitan sin negarla. Las formas a priori de la sensibilidad son las dos formas a priori generales que conforman y estructuran la cosa en sí misma. Estas tienen la función de permitir la intuición, ya que son las formas a priori en las que se nos presenta el objeto. Estas son el espacio y el tiempo, ya que, imagínate cualquier objeto, ejemplo y retírale todo el conocimiento que sabes. Igualmente va a seguir existiendo el espacio, incluso retira el objeto, igualmente va a seguir existiendo el espacio en el que estaba. También con el tiempo. Siempre va a existir un tiempo, una hora, un antes, un después. El espacio y el tiempo siempre van a existir. Entonces Kant dijo que estas dos no son propiedades que están en la cosa, sino que están en nosotros, incluso antes de acceder a la experiencia. Las formas a priori y el entendimiento hacen referencia a las categorías y a las estructuras que preceden tanto al juicio como a la experiencia, y son el elemento fundamental que permite conseguir el entendimiento, el conocimiento y posibilita determinar la experiencia, y pues esta es principalmente su función. Con este conocimiento podemos realizar juicios y así crear leyes. Kant, para establecerlas, se inspiró en las tablas de juicio de su época, y estas formas a priori y categorías son 12, pero para este caso, en esta ley vamos a utilizar dos, que son la causalidad y la necesidad. Primero, de las formas a priori se rescata la universalidad y la objetividad, ya que todos tenemos las mismas categorías y las mismas formas a priori que le imponemos a la cosa en sí. Entonces todos conoceremos lo mismo del objeto, el objeto de la misma manera. Pero entonces la ciencia nos da una explicación humana y no absoluta, pero igualmente universal y objetiva dentro del margen humano. Aparte que Kant, para decir que las categorías me aportan un conocimiento verdadero y no aportan meras ilusiones, dijo que el proceso que hace posible el conocimiento también hace posible el objeto. Entonces lo que conocemos va a ser cierto, ya que siempre vamos a usar las mismas categorías necesariamente para conocer las cosas y entenderlas. Y aparte, como tenemos todas las mismas categorías, vamos a ver lo mismo, y así salvamos la universalidad y la necesidad, ya que siempre todos usamos las mismas categorías siempre y las mismas formas de sensibilidad. La causalidad se salva, ya que la causalidad es parte de las categorías trascendentales de relación,
Es decir, que cuando nosotros vemos algo que se cae, nosotros relacionamos esa serie de sucesos a través de una estructura lógica, gracias a nuestras categorías trascendentales, precisamente a la categoría de causalidad, y a través de esta relación aprendemos la causa y el efecto. Y así se rescata la causalidad, ya que podemos decir que la causalidad se encuentra dentro de nosotros, en las formas a priori del entendimiento. Por último, el método inductivo se salva, ya que como nosotros tenemos dentro la categoría de la causalidad, podemos decir que si la ley de la gravedad o de la inercia sucede de una forma, también en el futuro va a suceder de esta forma, gracias a que nosotros determinamos el objeto, gracias a las categorías como la causalidad o incluso como la necesidad. Entonces, como estas categorías son universales y necesarias, el fenómeno va a tener las mismas características universales y necesarias. Entonces, por lo tanto, siempre va a suceder lo mismo y yo ya no tengo necesidad de comprobarlo, ya que yo ya lo sé a priori, gracias a las categorías que tengo y gracias al conocimiento a priori que tengo. Entonces, por lo tanto, el método inductivo se salva, ya que yo ya sé con una ley física, antes de que pase, que igualmente va a pasar lo mismo en un futuro. Bueno, ahora tenemos que demostrar que nuestra ley, la ley de inercia, es un juicio sintético a priori. Cito la ley: un objeto cambia su estado de reposo o movimiento solo cuando se le aplica una fuerza externa. De esto se puede decir que es un juicio sintético, ya que el predicado no está incluido en el sujeto. De cambia su estado de reposo o movimiento no está incluido en objeto. Entonces, por lo tanto, aporta información nueva. Entonces, a través del giro copernicano, yo determino el objeto a través de unas estructuras propias, y el objeto no me determina a mí. Así es que cuando yo veo un objeto quieto o en movimiento, primero yo le aplico las formas a priori de la sensibilidad al tiempo y el espacio, ya que todo objeto siempre se ubica en un espacio y en un tiempo. Después le aplico las formas a priori del entendimiento, que para este caso podrían ser el de la causalidad, ya que siempre que un objeto está quieto, si yo lo muevo se va a caer, y la causa de que se caiga va a ser la fuerza que apliqué, y la necesidad, ya que siempre va a pasar lo mismo. Pero ¿por qué siempre pasa lo mismo con esta ley de la inercia? Siempre pasa lo mismo, ya que como dijimos anteriormente, cuando yo combino las formas a priori, le estoy aplicando un montón de categorías que se las imponga a los objetos. Entonces, gracias a las formas a priori que son necesarias, universales, por lo que hemos explicado anteriormente, esta ley también va a ser necesaria, universal, siempre va a suceder. Entonces, a través de este análisis que hago con las categorías y el entendimiento, ya puedo determinar que esta ley es un juicio sintético a priori. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, esta ley es un juicio sintético a priori, ya que siempre va a pasar lo mismo, es universal, necesario, aporta conocimiento nuevo que no está incluido en el sujeto y se lo puede mostrar a cualquier persona, ya que todos tenemos las mismas categorías. Entonces, cuando yo veo un objeto, ya no tengo la necesidad de aplicarle una fuerza para saber que se va a mover. Yo ya lo sé a priori gracias a las categorías, a los conocimientos a priori y al juicio a priori que tengo sobre este fenómeno. Entonces, por lo tanto, como ya lo dije y ya lo repetí, es un juicio sintético a priori, esta ley.